¿Qué tal, chicos? Vamos a hablar de un tema nuevo. En este caso nos toca el tema de geometría molecular. La geometría molecular es la disposición tridimensional de los átomos que conforman una molécula. ¿Cómo así la forma tridimensional? Se va a poder diferenciar su cuerpo, su estructura. ¿Cómo es en sí su estructura? Ahora, es muy importante conocer su estructura, en este caso su geometría molecular, ya que está relacionada con sus propiedades físicos, químicos, y en este caso como el punto de ebullición, punto de fusión, la solubilidad. ¿Ya? Vamos a hablar de la teoría de enlace de valencia. Si conocemos la estructura de Lewis, en este caso como hemos visto en el tema anterior, de una molécula, podemos predecir su geometría utilizando la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, o sea, repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, el RPSB. Esta teoría se basa en el hecho de que los electrones tienden a repelerse entre sí por similitud de cargas. Por tal motivo, los orbitales que contienen a los electrones se orientan de tal forma que pueden lo más lejos posible. Entonces, nosotros, si entendemos por cargas, en este caso, cuando tenemos dos cargas iguales, son dos iguales, se van a separar, se van a repeler. En cambio, si tengo una carga y una carga son diferentes, se van a juntar. A eso se refiere. Dos cargas iguales se van a separar lo más lejos posible. En este caso necesitamos la estructura de Lewis. Aquí está la estructura de Lewis. Como vamos a ver, en este caso, los elementos aquí, el hidrógeno que van a tener los mismos electrones, se puede decir las mismas cargas, se van a alejar. Igual en este caso el oxígeno. Acá el azufre, igual el oxígeno, como aquí acompañan al azufre, como son iguales, tienen las mismas cargas, también se van a separar. Aquí está la figura, es su figura molecular. Igual en este caso con el metano, el carbono tiene 4 hidrógenos, como tienen las mismas cargas van a estar separados, tienen la forma de un tetraedro. Aquí están sus figuras moleculares. Seguimos. En este caso, es importante notar que la geometría de las moléculas están referidas siempre al átomo central y que para determinar correctamente debemos conocer el número de coordinación total de dicho átomo. Entonces, nuestra fórmula general va a ser número de coordinación es igual al número de átomos unidos más número de pares libres. Esa es la fórmula que debemos tener en cuenta y se nos va a hacer más fácil. Ahora les voy a dar un ejemplo, varios ejemplos de ese caso de estructuras moleculares, cómo vamos a reconocerlo. Primero uno de ellos sería el CO2, que es el dióxido de carbono. Primero vamos a hacer la estructura de Lewis. Su estructura de Lewis, en este caso, el carbono va a compartir dos electrones con el oxígeno, al igual el oxígeno va a compartir dos electrones en ambos lados, o sea, va a poner un doble enlace. Ahora, como el carbono tiene, en este caso, dos elementos, ya que son iguales, van a tener en este caso, como dice anteriormente, dos átomos unidos, el número de coordinación. 1, 2, dos átomos unidos, entonces va a tener dos pares. Pero en este caso el carbono no va a tener ningún par de electrones libres. Entonces, como va a tener dos pares, su número de coordinación va a ser 2. Al ser 2, en este caso, como los oxígenos tienen la misma carga, se van a repeler, van a estar lo más lejos posible, entonces se van a formar linealmente. Al formar linealmente van a formar un ángulo de 180, como vemos acá. Les dije anteriormente, el oxígeno en ambos lados, como tienen la misma carga, van a estar lo más lejos posible. Entonces para ellos va a ser en forma de un ángulo de 180, van a ser lineal. Ahora, esto va a tomar una hibridación SP-SP. O sea, entonces guardamos en nuestro disco duro. Cuando son ángulos 180, van a ser en forma lineal y va a tener una hibridación de SP. Ahora, en el caso de las moléculas diatómicas,
van a tener dos átomos. Siempre necesariamente van a ser lineales. ¿Ya? Seguimos. Ahora vamos a ver con el ion carbonato. Hacemos primero la estructura de Lewis y vamos a obtener que el carbono va a tener un enlace doble con un oxígeno y dos enlaces simples con los otros dos oxígenos sobrantes. Y en ese caso va a tener su anión -2, que va a tener que ganar dos electrones. Una vez que tenemos su estructura de Lewis, vamos a ver qué estructura molecular tiene. Entonces, regresando anteriormente, como el número de coordinación, como el carbono tiene 1, 2, 3, en este caso, átomos que lo rodean, va a ser 3 pares, más en este caso, el carbono no tiene ningún electrón libre, o sea, más 0 electrones libres, más 0 pares de electrones libres. Entonces tengo solamente 3 pares. Entonces, como va a ser 3 pares, van a estar separados lo más lejos posible los oxígenos porque van a tener la misma carga. Entonces, 360 entre 3 va a ser 120. Entonces van a formar un ángulo de 120 grados entre oxígeno a oxígeno. Un ángulo de 120. Entonces, por lo cual va a ser un ion carbono triangular. El carbonato va a ser en una forma triangular. O sea, va a pertenecer a una hibridación sp2. sp2. Porque en ese caso está unido por 3 átomos. ¿Ya? Por 3 átomos. Y tienen un ángulo de 120. Ahora, en el caso de la geometría del ion amonio. Bueno, anteriormente vimos la estructura del amonio. El amonio va a tener 4 átomos de nitrógeno que lo van a rodear, pero en este caso el nitrógeno se le va a arrancar, se le va a quitar un átomo para que pueda cumplir con la regla de Lagrange. Por eso tiene cation más. Ahora, esa es su estructura de Lewis. Como el nitrógeno tiene 4 elementos, o sea, va a tener 1, 2, 3, 4, en este caso, 4 pares, ¿ya? Más, en este caso no tiene ningún electrón libre. Simplemente al ser 4 pares va a ser tetraédrica. Entonces 360 entre 4 va a ser 90. Pero en este caso me conviene mejor formar un tetraedro que es 109.5 grados para que me dé una mayor distancia de átomos de hidrógeno y hidrógeno. Están más separados. Entonces el amonio va a tener un ángulo de 109 grados y como va a tener 4 átomos que le van a rodear, va a ser en forma tetraédrica. Va a ser una hibridación sp3. Entonces, recopilando, SP va a ser en forma lineal y va a tener un ángulo de 120. SP2 va a ser un ángulo de 120 y en este caso va a tener 3 átomos que le van a rodear. Un SP3 va a tener, en este caso, 4 átomos que le va a rodear y va a tener un ángulo de 109.5 grados. Seguimos. Vamos a ver el ejemplo del agua y del amoníaco. Bueno, en el agua su estructura ya la conocemos, que es el oxígeno, va a tener 2 electrones libres y va a estar enlazado por 2 átomos de hidrógeno. Como son 2 pares, en este caso 2 átomos de hidrógeno va a ser 2 pares y tengo 2 pares de electrones libres, tengo 2 más 2, 4. Entonces, como tengo 4 pares, va a ser en este caso tetraédrico. El tetraédrico iba a formar un ángulo de 109.5 grados. O sea, va a ser en este caso, si yo le quito esta figura, los electrones libres, en este caso que no se van a considerar para la figura, va a tener la forma de un boomerang. Así. Pero su figura en este caso sería tetraédrico. Ya, angular. Ahora, en el caso del amonio, el amonio tiene en este caso 3 elementos de hidrógeno que le van a rodear y tiene 2 electrones libres. Entonces, al tener 3 electrones, 3 pares de electrones, perdón, 3 pares de átomos y un par de electrones libres sería 3 más 1, 4. Entonces, también va a ser, en este caso, tetraédrico, pero va a tener un ángulo de 109.5. Pero en este caso, me dicen que los hidrógenos están orientados
hacia los vértices, en este caso de un triángulo. O sea, van a formar un triángulo 1, 2, 3. Claro, eliminando los electrones, el par de electrones que tengo para formar un triángulo. Va a ser una forma triangular. Entonces va a ser una forma de una pirámide triangular. Si nosotros lo vemos aquí. Va a ser una fórmula de una pirámide triangular. Ahora, en este caso tenemos la geometría molecular según el número de coordinación. Ahora ya, como hemos visto anteriormente, cuando tenemos átomos unidos, pares libres, coordinación de hibridación, la geometría y un ejemplo. Cuando tenemos dos átomos unidos, en este caso los pares libres van a ser 0. Vamos a tener una coordinación 2 más 0, 2, una hibridación SP. Sería una geometría lineal, en este caso tenemos el caso del dióxido de carbono. Cuando tenemos tres átomos unidos, que va a ser pares libres, en este caso 0, tenemos una coordinación de 3, 3 más 0, 3, va a ser un sp2. En ese caso va a ser que una triangular. En ese caso el carbono, los hidrógenos al costado, bueno, en este caso sería el H CHO, sería el formaldehído. Va a tener en este caso una fórmula triangular. Ahora, si tenemos dos átomos unidos y tenemos un par libre, va a ser 2 más 1, 3. sp2, también una hibridación, y va a ser angular. Estos de acá son los electrones libres. Entonces va a ser angular. Acuérdense, angular cuando es un sp3 y tengo electrones libres. Cuando es 4 en átomos unidos va a ser 0 pares libres. Voy a 0 más 4, 4. Va a ser una sp3 y una hibridación. Va a ser una tetraédrica. Cuando es 3 más 1, que tiene un par de electrones libres, 3 más 1, 4, igual, va a ser una pirámide trigonal. Una pirámide trigonal. 1, ya. Y cuando tengo dos átomos unidos y tengo dos pares libres, va a ser también 2 más 2, 4, y voy a obtener en este caso una figura angular. Tenemos el caso de aquí del agua. Entonces, les voy a poner un pequeño video para que vean que no es tan difícil hacer una estructura molecular, y en este caso van a ver en una forma de un globo. Vemos ahí que tenemos los globos en forma de una flor y se van pinchando, y en ese caso van obteniendo la forma que hemos visto. 1, 2, 3, 4, un SP, en este caso 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, un SP2. 1, 2 sería un SP. En este caso los globos verdes serían los electrones libres. Aquí tenemos un SP serían 1, 2, y dos electrones libres sería un SP2. Dos átomos y un par de electrones libres serían eso. Eso se refiere. Ustedes pueden hacerlo en casa como para que se distraigan un poco. Bueno, les agradezco por su atención y espero por favor que revisen un poco más en este tema, a ver, de repente obtienen mayor información. Esa es la forma más simple que les he podido explicar. Y por favor no se olviden de las tareas. Realizar la tarea correspondiente con respecto al tema, y en este caso enviar las tareas que les faltan. En el caso de los alumnos que no han enviado tareas, ponerse al día en sus tareas. Bueno, les agradezco hasta todo. Chicos, hasta la próxima.